empezar primeramente con el capítulo 1 de esta carta a los Efesios. Y, bueno, Pablo también escribe esta carta para expandir los horizontes de sus lectores, expandir todo lo que sus lectores debían saber, extender el conocimiento que había de la Escritura, de lo que ellos debían saber, para que pudieran entender mejor las dimensiones del propósito y la gracia eterna de Dios, y llegar a apreciar también las metas, los altos objetivos que Dios tiene para su iglesia. Y al decir su iglesia me refiero a la iglesia que somos cada uno de nosotros, como la iglesia en su conjunto, que es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros nos vamos al capítulo 1, vamos a ver cómo empieza con una secuencia de declaraciones sobre las bendiciones de Dios. Y aquí vamos a encontrar de entrada tres pasajes donde habla de las bendiciones del Padre, de las bendiciones del Hijo y de las bendiciones del Espíritu Santo. Habla precisamente sobre la variedad que existe entre la sabiduría, la previsión y lo que viene siendo el propósito del Señor. Así es que vámonos primero, vamos a ver la bendición que tenemos por medio del Padre. En Efesios 1, versículo 3. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Aquí tenemos la primera bendición, una bendición que tenemos por medio del Padre, quien dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y esto es importante entenderlo, como dice Pablo, la carta era para expandir el conocimiento, para expandir la enseñanza que él les había dado precisamente sobre la resurrección. Aquí está hablando que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Y nosotros sabemos que hoy nuestra lucha, pues no es principalmente contra carne y sangre, como dice la Escritura. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, también celestiales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recibir primeramente, entender esta bendición que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos otorga a nosotros. Luego tenemos las bendiciones por medio de su Hijo. Y viene del versículo 4 al versículo 12. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, aquí tenemos estas bendiciones de parte, por medio de su Hijo, las bendiciones que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, pero en este pasaje habla varias veces de gracia y habla varias veces de voluntad. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y luego tenemos también que en el 9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y luego en el 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y en el
11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, las bendiciones que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo tienen que ver directamente con que nosotros cumplamos con su voluntad, con que nosotros realicemos, hagamos su voluntad. Y también menciona la gracia, dice en el 6, para alabanza de su gloriosa gracia. En el 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es que todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es por gracia y de acuerdo a su voluntad. Por eso muchas veces nosotros cuando decimos, es que yo estoy trabajando en el propósito del Señor, pero estoy haciendo cosas distintas o siento que no estoy muy enfocado, por la gracia que recibimos, la redención, esto es, pagó las penas por nuestros pecados, y también por la gracia, el perdón de todos nuestros pecados. Dice, por las riquezas de su gloria, nosotros estamos siendo capacitados y preparados para poder cumplir el propósito del Señor, aunque a veces no lo entendamos o a veces inconsciente o peor conscientemente nosotros vayamos en contra, como Jonás, ¿verdad?, de cumplir con el propósito del Señor. Que el Señor tiene ya el plan, tiene el propósito, tiene todo el proyecto de vida de nosotros, pero a veces nosotros por esas cosas de nuestra propia experiencia, a veces porque no hemos podido ser liberados tampoco de nuestra vieja vida pasada, podemos entrar de lleno y recibir estas bendiciones por medio de Jesucristo que ya son nuestras. Él dice que ya nos dio todo. El Padre dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales, en el lugar donde más peligro podemos tener, contra los enemigos más peligrosos que podamos encontrar. Dice que el Señor ya nos ha bendecido. También Jesucristo nos dice que con el propósito de su voluntad fuimos adoptados para ser hijos suyos, que también en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, el Señor a nosotros no nos está preparando nada más para decir, van ustedes a ser como los soldados, van a recibir órdenes, y las órdenes que les dan las van a cumplir, siempre van a estar firmes. No. El Señor, todo lo que nos está dando, esa abundancia que dice la Escritura, abundancia de sabiduría, abundancia de entendimiento, ¿es por qué? Porque nosotros tenemos que ser libres para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y mientras no seamos libres y nosotros tengamos esa sensación de libertad en nuestro propio ser, en nuestro corazón, no vamos a poder trabajar de lleno en el propósito del Señor. A veces estamos trabajando poco. ¿Por qué? Porque pues estamos con cosas del pasado todavía. Y lo que estamos recibiendo, o lo que hemos recibido desde el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, son precisamente estas bendiciones. El pueblo de Éfeso también corría mucho riesgo porque como había tantas corrientes de gente que llegaba a comerciar, pues eran fáciles de sentir la influencia o de sufrir la influencia de dioses paganos, de otras costumbres que fueran en contra de la palabra. Por eso Pablo se decide a escribir esta carta para reforzar, para aclarar lo que eran las enseñanzas fundamentales, el fundamento de lo que él les había enseñado respecto a Jesucristo. Y luego vienen las bendiciones que vienen por el Espíritu Santo, que es Efesios 13 y 14. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos el plan de salvación y lo creímos, dice que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo.
Y esto también fue un complemento para que esa abundancia de sabiduría, esa abundancia de entendimiento, nosotros podamos aplicarlo precisamente para cumplir con ese propósito. Y los propósitos, a veces nosotros sabemos, oye, pues es que Dios me había puesto un propósito, pero ahora me puso otro propósito. No, el propósito del Señor es uno. Es uno el propósito del Señor. Que nosotros seamos obedientes, que le creamos. Ese es el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que seamos libres. ¿Sí? Entonces, aquí en esta carta Pablo les está diciendo, ustedes ya recibieron la bendición del Padre por medio de Jesucristo, recibieron bendiciones de parte de Jesucristo, recibieron bendiciones del Espíritu Santo que los ha sellado desde el momento en que escucharon el mensaje y lo creyeron. Desde ese momento nosotros ya quedamos sellados. Y dice el 14, este garantiza nuestra herencia. Este garantiza nuestra herencia. La herencia que tenemos todos por ser hijos de Dios, por ser hijos del Rey. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Esa herencia que vamos a recibir en la segunda venida de Cristo. Todo lo que Pablo les está diciendo, les está recordando, reforzando a los efesios. Dice, todas estas bendiciones ustedes ya las recibieron. Y ya las recibieron tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, por el simple hecho de haber escuchado el mensaje y haber creído en él. Por eso nada más. Y ya estamos sellados nosotros con el Espíritu Santo. Es un regalo que el Señor nos da, ¿sí? Esto garantiza nuestra herencia, la herencia de la vida eterna que ya tenemos, precisamente, porque somos pueblo adquirido por Dios. Entonces, Pablo también enfatiza que hemos sido salvos, pero no solo para nuestro beneficio. Nosotros lo primero que pensamos cuando fuimos rescatados de la vida pasada, cuando fuimos rescatados de nuestra, como dice la Escritura, vana manera en que vivíamos, pues lo primero que pensamos que es un beneficio para mí. Pero en realidad hemos sido salvos también para dar alabanza y gloria al Señor. Para eso hemos sido salvos también. ¿Por qué? Porque se restauró la comunicación que teníamos nosotros con el Señor. El hecho de haber aceptado a Cristo, el intermediario que había entre nosotros y el Señor, o el intermediario que hay, fue precisamente para restaurar esa comunión con el Señor, para que nosotros pudiéramos tener acceso nuevamente al trono de la gracia. Y vemos también cómo dentro de lo que menciona la Escritura en Efesios 1:10, en la traducción lenguaje actual, dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Así es que Él es nuestro patrón, Él es nuestro jefe, Él es nuestra cabeza. Dice que Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia como cuerpo somos nosotros. Él es nuestra cabeza. Dice que cuando llegue el momento preciso, es el clímax del propósito del Señor, en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas en el universo, todas bajo ¿quién? El dominio de Jesucristo. Entonces, para nosotros es también motivo de emoción, motivo de ánimo el saber que en el futuro nosotros tenemos ya nuestro lugar. Pero tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando en ese propósito, en ese plan que el Señor tiene para nosotros. También Pablo, ahí en Efesios, ahí en el capítulo 1, del versículo 15 al 23, Pablo ora también y les menciona algunas cosas importantes para comprender. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. O sea, el propósito de recibir
ese espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento y de revelación. ¿Para qué es? Para que conozcamos mejor al Señor. Por eso Pablo les está recordando, y es importante también para nosotros, el que seamos sensibles, el que no nos dejemos llevar por nuestras actividades diarias, por muy complicadas que éstas sean. Debemos tratar de permanecer con sensibilidad al Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu que nos ha dado, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, es lo que nos va a llevar precisamente a que conozcamos mejor al Padre. Si nosotros estudiamos la Escritura con regularidad, y al decir regularidad me refiero a todos los días, eso es ser regulares, ¿sí? Estudiar la Escritura todos los días, no cada tercer día, o cada semana, o cada quincena, como los sueldos, o cada mes, bueno, los que tienen sueldos, ¿verdad? Dichosos los que tienen sueldos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar con regularidad la Escritura. Y estudiarla con regularidad es estudiarla todos los días. Todos los días tenemos que estudiarla. ¿Por qué? Porque como ya nos ha dado el espíritu de sabiduría y de revelación, es como si la Biblia fuera una lámpara de esas lámparas que se alumbran con el sol, lámparas solares, ¿sí? Y nosotros la tuviéramos siempre en el cajón. Cuando la necesitamos, pues no va a encender. Sin embargo, si nosotros estudiamos la Biblia como esa lámpara y la tenemos a la luz y estamos todos los días siempre va a estar recargada. En el momento en que se necesite, pues la vamos a usar y va a encender. Entonces, nosotros necesitamos tener esa batería recargada, necesitamos tener esa luz precisamente para que el espíritu de sabiduría, de revelación, pueda funcionar, pueda ser aplicado y que los misterios que dice Pablo también en esta escritura nos sean revelados de parte del Señor. A veces, al menos así me pasaba a mí, al principio cuando yo estudiaba la Biblia había cosas que no entendía. Y lo decía, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida si esto sucedió hace muchos años? O sea, ni siquiera las cosas de aquel entonces pues, compaginan con las cosas actuales. Lo que pasa es que yo estaba viendo la Biblia, estaba mirando la Biblia con ojos humanos y no estaba viendo con ojos espirituales. Cuando el Señor empieza a trabajar, empezamos a estudiar, empezamos a escudriñar, nos empezamos a meter más, se opera ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría, y es cuando uno empieza a entender. Esta carta que Pablo le escribió a los Efesios hace muchísimos años, es una carta que tiene vigencia hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos en un mundo, y aunque no estamos en un puerto de mucho comercio, sí estamos en un lugar donde hay mucho tráfico de personas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes maneras de pensar. Es más, hasta entre nosotros mismos pensamos de manera diferente sobre las cosas. Entonces, esta carta a los Efesios tiene vigencia hoy para nosotros. Es una carta que aplica perfectamente a la vida de cada uno de nosotros. Y dice, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Abrir los ojos del corazón para que nosotros también estemos motivados por esa esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Yo creo que todos hemos sido testigos del poder del Señor en nuestra vida. Todos podemos dar testimonio de algún evento en nuestra vida donde hemos visto el poder del Señor. Entonces, cuán incomparable es la grandeza de su poder. O sea, no alcanzamos a entender el tamaño del poder del Señor. Y dice, a favor de los que creemos. Es un poder que está a favor nuestro. A veces ni cuenta nos damos, pero el poder del Señor siempre nos está levantando. A veces cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos tirados, decepcionados, cuando estamos angustiados, cuando estamos estresados, está el poder del Señor que nos levanta.
Y a veces no sabemos ni cómo, pero nos estamos levantando. Cuando no tenemos ganas así de hacer muchas cosas, pero como en automático empezamos a hacer nuestras cosas. Es el poder del Señor que está trabajando en nosotros. Nos está levantando, porque el Señor no quiere vernos tirados. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Muchas personas escuchan, ¿no? Pues lo resucitó de los muertos, ¿no? Pues sí es Dios. Pero entender lo que, no solamente el efecto físico de resucitarlo, sino todo lo que trajo para nuestra vida ese momento. Debe ser motivo de alegría y de agradecimiento de parte nuestra. Porque dice ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad. No hay nadie que se pueda comparar con el poder de Cristo. Dice poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros somos ese cuerpo. Somos ese cuerpo donde Cristo es la cabeza, donde Él lo llena todo por completo. Pero a veces nosotros no permitimos que Él nos llene por completo. Como decíamos en una ocasión, nosotros necesitamos vaciar. Necesitamos vaciar, ponerle una manguerita por abajo y que salga todo lo que tenemos, todo lo que hay, para poder cumplir precisamente con ese plan, que Cristo verdaderamente nos llene todo, estemos llenos de Él. También Pablo, hay una segunda ocasión más adelante donde ora por su entendimiento. Y nosotros vemos que después de explicar los objetivos que Pablo tenía dentro de su carta a los Efesios, vamos a ver cómo muestra los pasos para que se cumpla precisamente ese objetivo, para que se cumpla ese propósito. Y nos vamos a Efesios 2 y vamos a leer del 1 al 10. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Todos estaban muertos en sus transgresiones y pecados? Sí, todos estábamos muertos. Digan, sí estábamos muertos. Y bien muertos. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, nosotros vivíamos como muertos, estábamos muertos espiritualmente, no había ninguna luz de entendimiento en nosotros, no había sabiduría, había conocimiento, no había sabiduría, no había revelación, lo que había era adivinanzas. Y nosotros estábamos gobernados, por el que gobierna las tinieblas. Así nos movíamos nosotros, conforme a los poderes de este mundo. Esa era nuestra forma de vida. ¿Qué llenaba nuestro corazón? La soberbia, la presunción, el enojo, la ira, la mentira, la infidelidad, el pecado, el deseo, la lujuria, la lascivia, la depresión. Eso era lo que gobernaba nuestra vida en el pasado. Y esta carta fue escrita hace muchos años, pero también tiene vigencia para nosotros. Dice el 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos.
Y aquí que decían, no, hombre, vámonos, tómate una nada más y vamos a seguirla. Pues sí, vamos a seguirla. Luego avisas, hombre. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues dile que no, que sí fuiste y vente para acá con los amigos o sabes que no, pues dile que sí la hiciste y luego la haces. O sea, así vivíamos nosotros. Así vivíamos nosotros. Estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aquí a mí Dios me habló de cuando nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros éramos precisamente blanco de la ira del Señor. Hoy que conocemos al Señor, por el sacrificio de Jesucristo, nosotros ya no somos objeto de esa ira. Ya somos salvos, estamos libres de la ira del Señor. Entonces, dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados. O sea, desde el momento en que recibimos a Cristo, Dios nos dio vida, nos dio una nueva vida, y por eso somos nacidos de nuevo, porque nacimos a una nueva vida. Que a veces queremos, como las películas en blanco y negro, seguir llevando una vida del pasado, bueno, es otra cosa. Pero Dios nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo nacimiento. Dice, por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, un regalo inmerecido que tenemos del Señor, por esa gracia fuimos salvados. Nada más, no por nuestras obras, no por nuestra buena voluntad, por nuestra compasión hacia los demás, por nuestra misericordia, no. Por el regalo inmerecido del Señor, por ese regalo, por gracia, fuimos salvados. Y luego el 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aquí vemos también cómo no solamente fue recibir a Cristo, no solamente fue el que fueran perdonados nuestros pecados, dice que nos resucitó a una nueva vida. Yo no sé, pero alguien que ha estado cerca, y digo cerca porque pues ya ven que a uno le duele algo y a veces piensa uno que ya se va a morir, ¿no? Pero cuando uno verdaderamente se siente cerca de la muerte, es un momento en el que en parte el miedo y el temor de Dios lo hace uno ver realmente a Dios de otra manera. No experimenta uno, dice, no, pues ya se va a morir, pobrecito. No, es que la persona que está en un umbral, aunque no se vaya a morir, pero que lo que siente es tan fuerte que dice, de esta no voy a salir, empieza uno a ver a Dios de otra manera. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice que nos resucitó, es que estábamos en un punto así, prácticamente al borde de la muerte. Digo, ya estábamos muertos, pero estamos en una muerte ya para despeñarnos. Entonces dice que Él nos resucitó, nos rescató. Y ese rescate para nosotros es para vivir una vida nueva, una vida diferente. No es para seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, somos nacidos de nuevo para vivir de otra manera. Dice, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En los tiempos venideros vamos a ver cosas increíbles para nosotros, porque es cuando Dios va a mostrar lo que dice aquí, las riquezas de su gloria, en los tiempos venideros, cuando estemos igual ya viendo así que cosas difíciles van a empezar a pasar, más difíciles de las que hay hoy. Dice el 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,
no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, cuando nosotros ahora pensamos de una manera diferente, y ya las obras que hacemos, las buenas obras que hacemos, ya no son buenas obras para que seamos reconocidos, sino que ahora las buenas obras nosotros las hacemos, ¿por qué? Porque el jefe, el patrón, Cristo nos dice, oye, pues puedes hacer esto, pero es para que Él sea conocido, no nosotros, para que Él sea exaltado, para que su nombre sea invocado y para que Él sea reconocido como Dios soberano. Entonces, hoy nosotros, a través de todo ese proceso que hemos vivido por la redención de nuestros pecados, por haber sido resucitados, por estar sentados también en las regiones celestiales, nuestra mentalidad ya cambió. Nuestra mentalidad ya no es servirnos a nosotros. O al menos creo que todos los que estamos aquí así pensamos. Todo lo que hacemos ya no es buscando un beneficio propio. Ah, no, si lo voy a hacer porque yo sé que ahí le puedo rascar un poquito y le voy a sacar. No. Hoy nosotros lo que hacemos es porque Cristo se ha reconocido. Porque Cristo se ha exaltado. Y nosotros, como parte de su cuerpo, ¿sí?, tenemos que darlo a conocer. Dice que hemos sido salvados por gracia mediante la fe. Tenemos fe en el Señor. A pesar de que hoy estemos en medio de una turbulencia, a pesar de que estemos en medio de o que nuestro sentimiento, la sensación sea que estemos en medio de una turbulencia, la fe que nosotros tenemos en el Señor hace que nos mantengamos firmes, a pesar de esa turbulencia, de lo que está, que nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque finalmente el plan que el Señor tiene se va a cumplir. Y no importa si nosotros ahorita dejamos de hacer algunas cosas, si ahorita nosotros nos desviamos para otro lado, el plan del Señor se va a cumplir. Y al final, dice la Escritura que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Entonces, no que no estemos preocupados, o que que seamos responsables de lo que tenemos que hacer. Pero lo primero que debe abrir nuestro corazón es la confianza. El depósito es la confianza en el Señor. Es un depósito grandote, ¿sí? Es un depósito que no se puede cuantificar. Eso es lo que nosotros debemos tener en el corazón, la confianza en el Señor. Las cosas van a pasar, van a suceder, de una manera u otra se van a dar. A lo mejor no como nosotros esperamos, pero el resultado de lo que va a pasar va a ser lo mejor para nosotros, porque así es el plan del Señor. El plan del Señor es que nosotros recibamos lo que Él tiene para nosotros de una manera en que podamos reconocer su soberanía. No nuestro esfuerzo, no nuestra capacidad, no tampoco nuestro razonamiento, sino que seamos humildes para reconocer el tamaño, el poder del Señor. Como dice, ese poder es la fuerza del Señor en nuestra vida. A veces hay cosas que parecieran difíciles de acomodarse. Y de repente surge algo donde todo se empieza a alinear. Y lo que yo pensaba o lo que yo veía como prácticamente imposible, el Señor lo hace posible. Pero es el momento para decir, gracias Señor, porque tu poder, tu fuerza, tu soberanía se muestra, de tal manera que yo te reconozco y otros más te tienen que reconocer por lo que estás haciendo. Entonces, vemos que en este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, nos da el primer paso para encontrar el propósito. Dice que Dios nos ha reconciliado con Él. Eso es lo que habla este pasaje, 2 del 1 al 10. Dios nos ha reconciliado con Él como un acto de gracia. No nos ha cobrado nada, nada nos ha cobrado, ni nos ha pedido, pero Él nos ha reconciliado con Él. Es el primer paso, que nosotros entendamos, comprendamos que estamos reconciliados con el Señor. Ese es lo primero, ya estamos reconciliados con el Señor.
desde el momento en que recibimos a Cristo. Y si no lo recordamos, hoy lo recordamos, yo ya estoy reconciliado con el Señor. Digan conmigo, yo ya estoy reconciliado con el Señor. Ese es el primer paso, estar reconciliados en el Señor por su gracia. Por su gracia es que hemos sido reconciliados con Él. Vamos a Efesios 2, del 11 al 22. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles, nosotros éramos gentiles, y no de gentileza. Ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de recibir a Cristo, ¿alguno se sintió así? Yo creo que todos nos sentíamos así, sin esperanza, sin Dios en el mundo, perdidos, vagando, viendo a ver qué salía. A lo mejor éramos muy aplicados, éramos muy trabajadores, pero la verdad es que no había un motivo de esperanza. A lo mejor nuestra aspiración era tener un buen trabajo, ganar un buen sueldo, tener un buen carro, tener una buena casa, encontrar una buena esposa. Ese era el pensamiento. Ir a una buena escuela, algunos ser el más aplicado de la clase, otros ser el más burro pero que no supieran, tener los mejores amigos para poder salir adelante, ¿sí? Entonces, esas eran nuestras aspiraciones, y eso sí, fiestas cada 8 días, bebida, cigarro, drogas, o sea, ese era el mundo, ese era el mundo de los gentiles. ¿Y qué dice el Señor aquí a través de la Escritura? Dice, ustedes los gentiles de nacimiento, éramos incircuncisos para los israelitas, éramos incircuncisos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ese muro de enemistad que había entre los gentiles y los judíos fue derribado. Y hoy está abierto el campo, ha hecho un solo campo. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Aquí nosotros también ya vemos que al derribar esa barrera que había entre los gentiles y los judíos, Cristo abrió el mundo, dice, un solo campo para una nueva humanidad, el pueblo de Dios. Y dice el 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es algo nuevo también para nosotros, que ahora nosotros ya tenemos una ciudadanía diferente. Nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Ya somos diferentes. Aunque nos sigamos viendo igual, somos distintos, somos diferentes ahora. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, y a veces nuestras reacciones, aunque siguen siendo naturales, siguen siendo carnales, pues va a aflorar finalmente el amor de Cristo en nosotros, hacia los demás. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. No hay otro fundamento. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Dice, en él todo el edificio bien armado
se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice aquí en este pasaje? Que Dios también nos ha reconciliado unos con otros, a los que somos salvos, unos con otros, porque Cristo ha derribado las barreras a través de su propia muerte. Entonces, el primer paso que nosotros vemos para entender el propósito del Señor es reconocer que ya hemos sido reconciliados con el Señor. El segundo paso es también que Dios nos ha reconciliado con nuestros hermanos. Dios nos ha reconciliado también a los que somos salvos, derribando esas barreras por medio de su sacrificio. ¿Y a qué me refiero con esto? En que a veces nosotros, como hijos de Dios, pues no estamos reconciliados con nuestros hermanos. A veces hay diferencias, o a veces hay molestias, a veces hay malestares, inclusive hay coraje, hay rencor. Y aquí vemos parte del propósito del Señor. Yo reconozco que estoy ya reconciliado con el Señor. El segundo paso es, el Señor ya me reconcilió con Él, ya hizo todo lo que tenía que hacer, yo soy una nueva criatura, tengo un nuevo nacimiento, fui resucitado de mi vida pasada. Hoy esta nueva vida, esta nueva ciudadanía, a mí me responsabiliza ¿a qué? A estar reconciliado también con mis hermanos. O sea, toda la diferencia que yo pueda tener, el coraje inclusive con alguno de los hijos del Señor, con alguno de la familia del Señor, tiene que ser derribada también. Yo no puedo estar viviendo teniendo esas diferencias o sintiendo coraje, molestia, malestar contra cualquiera de mis hermanos. Porque eso significa que entonces ese muro que Cristo derribó para que fuéramos un solo pueblo, pues aquí le quedaron unos ladrillitos pendientes. ¿Sí? Ese muro tiene que ser totalmente derribado. Totalmente derribado. Y nosotros, para cumplir con el propósito del Señor, tenemos que reconocer que ya fuimos reconciliados con Él y reconocer también que ese muro que estaba levantado entre los hijos de Dios ya también ha sido derribado. Él ha unido a todos estos hombres y mujeres reconciliados en un solo cuerpo, que ese solo cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar también reconciliados unos con otros. Tenemos que estar conviviendo para cumplir precisamente con ese propósito del Señor. Es el reconciliarnos, es perdonarnos para poder seguir adelante. Perdonarnos para seguir adelante. Porque a veces la falta de perdón impide que nosotros como cuerpo de Cristo también estemos detenidos. Es como si tuviéramos alguna pequeña infección, tuviéramos alguna pequeña lastimadura, alguna herida, y la iglesia no pueda caminar como debe caminar. El reconciliarnos es perdonarnos para seguir adelante. Y este es el propósito de Dios, precisamente, que a través de ese perdón nosotros podamos ser liberados, que podamos ser libres, para poder caminar en ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Vamos a una escritura que viene en Apocalipsis. Apocalipsis 2. Dice los versículos del 1 al 7. Dice el 1, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Tus obras, tu trabajo muy duro y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Cuántas veces no
alguien no se ha sentido así. O sea, que ha hecho un trabajo muy fuerte, muy pesado, que se ha traducido a la mejor en obras, y no en obras para que uno sea exaltado, y que ha tratado uno de ser perseverante. Dice, sé que no puedes soportar a los malvados, pero de neta, no nada más cuando estamos en bolita, que no hay bien malvados, sino de neta, que dices tú, oye, no puedo yo soportar que alguien esté hablando así, no soportar que alguien se esté comportando de esa manera. Esa persona necesita conocer al Señor, ¿sí? O si lo conoce, pues necesitamos reforzarle, como la carta a los Efesios, ¿verdad? Para que se acuerde. Entonces, pero luego lo que dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, ¿no? A veces está uno así. Pero luego que dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué les está diciendo? Que yo reconozco que ha sido difícil la vida. Lo que les decía yo al principio, Pablo reconocía que eran fieles a Jesucristo, que habían padecido mucho por ser cristianos, pero lo que muchas veces llega a suceder como parte del ciclo del ser humano por no tener un hábito de mantener una relación viva, por no tener un hábito de poder guardar, de mantener unas actitudes adecuadas. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y si nosotros nos damos cuenta, muchas veces eso llega a pasar. Nosotros nos vamos olvidando poco a poco de nuestro primer amor. Y si no, vamos recordando parte de lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces, y el mejor ejemplo, ¿cuál es? El matrimonio. Muchas veces nosotros nos casamos muy emocionados, amándonos, y todo es rosa, hasta las equivocaciones son rosas, se pintan más rositas, las equivocaciones, todo lo que sea feo se ve hasta color de rosa. Pero empieza a pasar el tiempo, y las cosas se empiezan a ver de otro color. Las cosas se empiezan a ver de otro color. Y nuestras actitudes empiezan a cambiar. Y lo que al principio se veía como rosa, hoy se ve negro. Lo que se veía anaranjado, hoy se ve azul oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido preparados para mantenernos, para ser perseverantes en ese primer amor. Es cierto, las condiciones van cambiando, aparecen los hijos, pero luego ese primer amor se va hacia los hijos y se deja de lado a la esposa. Y luego se van los hijos y uno tiene que volver al primer amor. Entonces, aquí lo que dice, entiendo muy bien todo lo que has pasado, tus tribulaciones, lo arduo de tu trabajo, lo pesado que has hecho, las persecuciones, las falsas acusaciones que te han hecho, pero te reclamo que te has olvidado de tu primer amor. Y yo sí me acuerdo que cuando recién nos convertimos, al menos cuando recién me convertí yo, todos los días estaba, todos los días, y luego viene como una etapa así como de que te empiezas a sentir ya un poquito más preparado, y dices, bueno, un poquito más soberbio, ¿no? Y como que vas decayendo un poco. A veces el trabajo, las obligaciones también nos llevan a irnos alejando un poquito. Pero aquí le está reclamando a la iglesia de Éfeso, reconoce todo el trabajo, reconoce todo lo que ha pasado, dice, pero no olvides tu primer amor. Es más, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Por qué? Porque al principio la actitud era una actitud de entrega total. Era una actitud transparente. Ya después las actitudes también se empiezan como a condimentar con ciertas cosas, de conveniencia, de fastidio, etcétera, y empezamos a cambiar. Pero aquí le dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y les digo que es una comparación como con el matrimonio, porque al principio uno era pues muy gentil con la esposa, uno era muy amable, uno era muy detallista, cartitas, y pasa el tiempo y dice, oye, no me has mandado una cartita, no, pues ni que vivieras en el extranjero, ¿verdad? O sea, no, ya se va haciendo hasta cursi, pero los detalles es lo que mantiene viva una relación. Los detalles. Nosotros aquí lo que le están reclamando precisamente a los efesios es eso, a la iglesia. Necesitas volver a tu primer amor. No hagas las cosas mecánicamente, no hagas las cosas por obras, nada más para que digan que efectivamente eres una iglesia cristiana, sino necesitas volver al primer amor, un amor sincero, una entrega total y absoluta, no esperando consecuencias de nada. Y si las hay, ni modo. Eso es lo que Dios les está diciendo a los efesios. Y eso es también lo que Dios nos quiere decir hoy. Para que nosotros podamos cumplir con ese propósito del Señor, primero debemos reconocer todos los días que el Señor nos ha reconciliado con Él. Dios está más cerca de nosotros que nunca. Es más, Él nunca se ha alejado. Dios está con nosotros. Ya tenemos esa reconciliación. Y también lo que nos dice como segundo paso, reconcíliate con tu hermano. Esas diferencias que hay entre nosotros que provoquen rencor, enojo, molestia, deben ser quitadas. Y volvamos al primer amor con el Señor. Que Él sea precisamente el objeto de nuestra adoración, que sea el centro de nuestra vida, que Él sea la prioridad en nosotros. Que independientemente lo que estemos viviendo, Él verdaderamente represente esa ancla que va a impedir que seamos zarandeados por un mar violento, que estemos firmes en Él y que volvamos a ese primer amor, recordando cuando nosotros nos convertimos, cómo anhelábamos estar con Él presente, cómo anhelábamos llegar a leer las Escrituras, cómo anhelábamos tratar de escuchar su voz, a ver si nos decía algo, cómo anhelábamos llegar y cantarle con todo el corazón, levantar nuestras manos, ser obedientes a lo que Él quería, ser obedientes, practicar la obediencia de lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros no debemos ser como esa iglesia de Éfeso. Y a pesar, repito, de que es una carta que se escribió hace muchos años, hoy sigue vigente para nosotros. ¿Por qué? Porque de repente como que nos olvidamos de cuál debe ser nuestro primer amor, el Señor. Cristo hizo un sacrificio con su vida, todo lo que hemos leído aquí que nos dio, sus bendiciones, la redención, el pago de la pena por todas nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, la resurrección a una nueva vida con el nuevo nacimiento y el estar sentado en los lugares celestiales junto a Él. Esto nos ha traído a nosotros o nos debe motivar a seguir confiando en el Señor, ahora más que nunca. Dios está con nosotros día y noche, día y noche. El Espíritu Santo dice que ya nos dio un espíritu de sabiduría y de revelación. Explotemos ese espíritu, explotémoslo para entender y conocer más al Señor. Saber cómo piensa en determinada situación y saber que estamos llenos, dejemos lo que llene nuestro corazón. Vaciemos todo aquello que no permite que podamos seguir caminando de una manera continua, perseverante, para alcanzar ese propósito que el Señor tiene para nosotros.